Ok. Oye, pues muchas gracias por aceptar esta charla. Eh, Según investigué un poco, estudiaste antropología social en la UNAM y también te formaste en teatro en Madrid. ¿Cómo fue esa experiencia de combinar ambas disciplinas? ¿Qué te motivó a seguir ese camino? Pues fue muy interesante porque la antropología en realidad nunca la he dejado, porque siempre ha sido como mi herramienta de trabajo, ¿no? El escribir teatro, pues tomas elementos de la ficción o tomas elementos de tu imaginación, de las historias que te cuentan, pero también recurre uno mucho a la investigación, a cómo a profundizar en ciertas situaciones, con ciertos personajes, porque realmente uno no tiene toda la información, uno no es un todólogo y requiere de cada vez que construyes una obra, pues investigar respecto al personaje que estás construyendo y alimentarte de otros elementos. Entonces creo que la antropología me ha dado y me sigue dando muchas herramientas de investigación o de maneras de observar la realidad o de maneras de introducirme en esa realidad a través del trabajo de campo, las genealogías, los diarios de campo. Ahora la he estado utilizando mucho en esta etapa más reciente, en donde varios años me he dedicado al teatro histórico. Entonces, pues ahí si quieraslo o no, pues necesitas investigar. Y pues así es como sigo alternando estas dos disciplinas. Por supuesto, el teatro es mi vida y en el teatro es en donde me desarrollo y la antropología es una herramienta que me acompaña siempre. Oye, tu papá fue y es una persona muy prestigiosa, muy famosa, un gran escritor. ¿Te influyó él para estudiar o antropología o el teatro de alguna manera? Pues mira, siempre he tenido como una inquietud política, me imagino que dentro de la familia era un tema recurrente, mi madre es psicoanalista, entonces, bueno, pues se abordaban esos temas y cuando yo entré a la universidad y también en los grupos en los que yo participaba, siempre tenía como esta inquietud social, ¿no? En la carrera de antropología en la universidad, pues ahí cobré conciencia de muchos elementos que me permitían pues cuestionar el mundo en el que estábamos, estar inconforme con la realidad en la que nos encontrábamos y eso pues se compartía mucho en la casa, tanto en las conversaciones familiares con mi padre, con mi madre, con mis hermanas y con todos los invitados. Y después, ya cuando de la antropología salté al teatro, coincidió en que yo estaba haciendo mi tesis de licenciatura sobre la industria textil y los talleres de confección, de lo cual hice mi tesis de licenciatura y después una obra de teatro. Y empecé a participar gracias a una beca que tenía yo para hacer mi tesis, eh, dobleteaba, por decirlo, en el taller de dramaturgia de mi padre que tenía en la casa y pues yo todavía vivía en casa de mis padres y ahí fue como mi primer acercamiento. Entonces sí, mi padre ha sido una gran influencia. Bueno, entonces continuamos, ¿no? Sí, me decías que tu padre sí tuvo mucha influencia en ti, en tu Claro, trabajo. porque yo empecé a participar mientras hacía mi tesis de licenciatura, empecé a participar en su taller de dramaturgia y ahí fue donde yo me formé, ¿no? Ahí con otros compañeros como Leonora Azcárate, María Muro, Víctor Hugo Rascón, Jesús González Dávila, con ellos hicimos un No, pues equipo, vaya equipo. un grupo, un buen grupo, sí, yo era la chiquita ahí del grupo, ¿no? Pero fue como mis bases para después ya desarrollarme por mi cuenta como dramaturga y también dentro del teatro, porque después de irme a hacer una especialidad en teatro en Madrid, al Ajá. regresar me incorporé al grupo del Centro de Experimentación Teatral de Limba, que comandaba en ese tiempo, en el 85, 86, Luis de Tavira. Entonces, ahí fue como mi primera incursión, ya no solo desde la dramaturgia, sino estaba yo como asistente de dirección tanto de Luis de Tavira como de la compañía
de todo lo que era el proceso de la puesta en escena, ¿no? Así ha sido mi formación y después con muchos talleres, diplomados, etcétera. Así es. Oye, tu obra se caracteriza por abordar temas como las mujeres y los personajes marginados. ¿Por qué estos temas son tan importantes para ti y cómo los eliges para desarrollar tus obras? Totalmente, pues para mí, desde la carrera de antropología, fue un proceso también de concientización sobre la realidad social. Yo desde antropología entré a un grupo de autoconciencia, entonces soy feminista desde ese tiempo, y el interés por los grupos marginales es esta conciencia de la sociedad tan desequilibrada en la que nos encontramos, y el teatro se convertía como en un espacio de, de visibilización de estas realidades, de convertirse en testigo para reflexionar, para mostrar lo que no se veía tan a primera mano, y al mismo tiempo combinarlo con otras otros campos que son que ya son más de la imaginación, más de la ficción, más de el surrealismo, como otros retos dramatúrgicos. Entonces, combino yo esta necesidad o este interés por abordar desde el feminismo, que se permea en toda mi obra, Ajá. eh, este interés por las mujeres y por los grupos marginales, junto con otros retos dramatúrgicos, estructurales o temáticos. Oye, tu proceso de creación, ¿cómo suele comenzar? ¿Empiezas con la historia, los personajes, el lenguaje? ¿Tienes alguna rutina que te ayude a desarrollarlo y concentrarte? Pues ha sido muy variado, porque primero, en una primera etapa, había como un reto dramatúrgico a partir del espacio, ¿no? ¿Qué se puede hacer en un espacio? A partir de un espacio escénico y con los personajes a participar. Entonces, en una primera etapa, mi primer acercamiento era el espacio y los personajes, y una inquietud constante siempre de qué estructuras dramáticas utilizar, ¿no? ¿Qué retos ponerme? Entonces, para mí el teatro siempre, o conforme fui avanzando en mi profesión, se ha convertido en un espacio para hacerme preguntas. Entonces, al Okey, preguntarme yo por diferentes temas, los trato, temas o maneras de abordar esos temas o manera de abordar esos personajes, trato de poner en tela de juicio o poner en el escenario esas preguntas. okey. ¿Hay alguna obra o escena que haya sido particularmente memorable para ti durante el montaje o estreno? Pues ha sido, híjoles, es que como cada obra tiene su particularidad, ¿no? Y tiene su punto, su puntillo, mm, tengo a lo mejor una escena, un diálogo de una obra que yo dirigí en los noventas por ahí, que la obra se llama Paisaje Interior, Norte-Sur, el reto eran dos mujeres de espacios o de vidas completamente distanciadas, una mujer del norte de la ciudad, expresidiaria, y una mujer del sur de la ciudad, del norte del país, perdón, me estoy confundiendo, Okey, y del ujú. sur del país, una guerrillera zapatista, que se Culturas encuentran en un distintas. espacio, exacto, culturas distintas, costumbres distintas, inquietudes distintas, pero con puntos en común, primero como mujeres y segundo como marginadas también, ¿no? Y en este encuentro, en un espacio ficticio, es un espacio no realista, porque pues una está en el norte y otra está en el sur del país, se encuentran cada una teniendo sus propias búsquedas. Una busca regresar con su grupo guerrillero dentro de este movimiento, porque bueno, lo escribí en los noventas, pero aún así el Claro, zapatismo sigue vivo. Y seguro. en el norte, pues era como eh, em,
esta sociedad más mezclada, ¿cómo se dirá? Pues sí, que tiene esta influencia del norte y Ujú. los pachucos en mi tiempo se les llamaba, pero esta Sí, mujer que había estado en la cárcel se encuentran y tienen una conversación en una cama que en la ficción escénica es un llano, es una ladera en donde están viendo al sol y cada una está hablando de sus propios temas, entonces es un diálogo entrelazado y imposible que suceda en la realidad porque cada una está en otros espacios, pero se están entendiendo y están hablando desde su propia realidad. ¿Podría yo recordar esa escena, ese momento dramático, complejo en cuanto a la estructura del diálogo, en donde parece que sí se están hablando, pero al mismo tiempo no se están hablando entre ellas, ¿no? ok, ok. Oye, también has desarrollado una buena labor como periodista teatral. Escribes reseña, crónica, entrevistas. ¿Qué te motiva a dedicarte a esa labor también? ¿Es para poderle dar más difusión al teatro? Sí, exactamente, Juan José, como que después de estar padeciendo tanto esta dificultad de dar a conocer nuestros trabajos en el teatro, sobre todo del teatro independiente o el teatro de arte o el teatro cultural, como lo quieras llamar, en donde la primera inquietud es este contacto con el público, pero desde la experiencia, desde el conocimiento, no solamente, aunque sí lo es, desde el entretenimiento y no lo es desde lo económico, pues me convencí de que abrir espacios en ese tiempo, cuando yo empecé a hacer periodismo o crítica teatral Ujú. principalmente, eh, en ese tiempo el periódico era un espacio muy importante, ¿no? Los suplementos culturales. Entonces, desde el 89, 90 por ahí, empecé con una columna en el suplemento Sábado de Uno más Uno con Huberto Batis y efectivamente me dedicaba como a visibilizar, en esa época tenía un interés fundamental para visibilizar a los jóvenes teatristas, ¿no? Y a las jóvenes teatristas. Y así ha ido variando esa inquietud, pero siempre tratando de dar a conocer y de difundir el teatro no, no con una primera criterio comercial, sino un primer criterio artístico y pues uno puede escoger qué difundir o a qué darle foco y por otro lado, pues también era un complemento vital económico, ¿no? Entonces se fue volviendo dos medios de subsistencia porque como escritora teatral, pues no vives, ¿no? Tus obras de teatro, que el 10% de la taquilla que ahora el teatro de cámara, pues es imposible de generar algo sustancial. Entonces, pues se han cambiado a otras formas de remuneración, un porcentaje o un método de cooperativa, en fin, que esta combinación de la crítica teatral o el periodismo con la creación escénica, ya sea como dramaturga o como directora, me ha Suman, permitido dedicarme a eso, ¿no? claro. Oye, ¿qué retos crees que enfrentan los dramaturgos y teatreros en México? ¿Qué crees que hace falta para que el teatro mexicano tenga más reconocimiento y más público, sobre todo? Pues yo creo que por una parte, algo fundamental es esta conciencia de que el Estado, el gobierno tiene una obligación, porque para eso pagamos impuestos y para eso hay una Secretaría de Cultura o un instituto de cultura, que fomente y promueva la creación, la producción teatral, ¿no? Porque como estaba yo comentando, el teatro con otro tipo de criterios, en otro tipo de espacios, no en espacios multitudinarios, como Ujú. ahora está tan de moda
creer que la cultura está en los eventos multitudinarios Sí, porque de abarcan miles mucha de gente, personas. Ujú. donde miles de personas acceden y se olvida la conciencia de un teatro mucho más directo, mucho más íntimo, mucho más profundo, en donde no solamente te entretienes, sino reflexionas, sino te contagias de una humanidad, ¿no? Te acercas a lo que es el ser humano, sus búsquedas, y te identificas y puedes reflexionar sobre tu propia vida y sobre la de los otros, puedes divertirte y entretenerte y pues compartirlo. Ese tipo de teatro, un teatro de arte, un teatro de cultura, tiene que ser subsidiado por el Estado, absolutamente. Esta falsa idea del neoliberalismo que nos inculcaron de decir tienen que ser autosuficientes, si tú ves las condiciones en las que se crea este teatro, pues es otro criterio el que debe de permearse, ¿no? No es el criterio de la riqueza económica, sino del beneficio intangible de la cultura en cuanto a monetización. Entonces, creo que ese es un aspecto que hace mucha falta, que se ha disminuido, que se ha creído que la cultura hay que fomentarla en estos grandes proyectos y no en esta gran capa de trabajadores de la cultura de los cuales hacemos teatro y de los cuales somos responsables y que no hay ahora esta capacidad ni estos apoyos en la producción, en la creación y también en la difusión. Entonces, creo que esa es la condición en la que los teatristas mexicanos nos encontramos, a veces con menos presupuesto, a veces con el mismo, pero ahora hemos duplicado, somos el doble o el triple de los que Sí, la se oferta teatral beneficiaran. en México es, impresionantemente grande, ¿no? Impresionantemente grande, exactamente. Oye, tenemos algo de apoyo del gobierno, pero también es muy difícil acceder a él, ¿no? Las condiciones que ponen, pues luego son imposibles de lograr, ¿no? Bueno, sobre todo porque cada vez está menos enfocado a la producción y cada vez son menos los beneficiados. Yo creo que la dificultad del acceso es porque las becas, los proyectos de coinversión, los proyectos de producción que ahora son mínimos, nada más te dan el teatro o te ofrecen una mínima nómina, pero no hay un criterio de producción. Antes, pues se daban tantas becas. Y ahora, después de 10, 15 años, se siguen dando las mismas, pero Ujú, ahora, por eso es difícil el acceso, ¿no? Pero claro. ahora somos los que concursamos o los que intentamos acceder a ese tipo de apoyos o proponemos nuestros proyectos o nuestras obras de teatro a los espacios institucionales, son mínimos, 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 ¿no? Los beneficiados porque se ha triplicado las solicitudes. Así es. Oye, y sobre el proceso creativo regresando, ¿tienes algún proyecto o temática que aún no hayas explorado y que te gustaría desarrollar en el futuro? Pues mira, ahorita no sé bien así hacia futuro qué proyectos desarrollar. Estoy en mi proyecto más reciente, como después de un regreso a querer hacer un teatro más vinculado con los procesos sociales, ¿no? Había andado por otros lados o en un teatro en espacios tradicionales. Ahora estoy como en la búsqueda de un teatro más vinculado a grupos sociales, a organizaciones civiles en apoyo a las mujeres o en apoyo a estudios investigativos. Entonces tengo este proyecto de Mujeres en Fuga, que son 4 o 5 monólogos de mujeres que están efectivamente fugándose de una situación de violencia. Y la intención es esa, la intención es presentarla en espacios que lo hemos hecho en colectivos, en Barrio Tepito, en el DIF, en otros lugares que no necesariamente son los teatros tradicionales, para acceder a esta posibilidad de identificación y de mostrar alternativas, ¿no? ¿Qué posibilidades hay de salir de estos círculos de violencia? ¿Qué posibilidades hay de identificarse con esta violencia con estos personajes que yo presento en Mujeres en Fuga, pero también con la circunstancia en la que se encuentran, que han planeado ya
junto con otras mujeres, o sea, como fomentar la conciencia de que las mujeres juntas son el medio para seguir avanzando y no como nos ha hecho creer esta sociedad o este sistema patriarcal de las mujeres juntas mejor difuntas o Hay que ir a abrirles los ojos de alguna manera, ¿no? exacto, a decir, no es cierto que las mujeres juntas mejor difuntas, sino porque mira qué miedo tienen, ¿no? Porque las mujeres juntas somos muy poderosas. Sin duda. Oye, ¿hay alguna obra o autor que te haya inspirado a lo largo de tu vida? Pues sí, yo creo que tengo esta influencia de mi taller y yo creo que tanto mi padre como Víctor Hugo Rascón, Jesús González Dávila, estos escritores que me abrieron el mundo del teatro, Leonora Azcárate, me han influido muchísimo en el desarrollo de mi trabajo. También he tenido como otras influencias, sobre todo en la época en donde estaba Harold Pinter en su máxima expresión, Bob Wilson con estas nuevas propuestas más minimalistas, ¿no? Otro teatro alternativo, hasta Pina Bausch, ¿no? Desde la danza, creo que han conformado, y influencias no solamente desde la dramaturgia, sino desde la creación, como las pintoras, Remedios Varo y Leonora Carrington, que tengo una obra al respecto, y que también me han influido en otras formas de hacer teatro. Oye, y de alguna forma, con tu taller de los lunes, ¿estás influenciando a los dramaturgos actuales también? ¿Sientes que han evolucionado? Yo conozco un par de los que están contigo en ese taller y veo que su obra va mejorando continuamente. Pues sí, yo creo que sí, y que después de muchos años, pues, me da mucha alegría, mucho gusto, mucha satisfacción el ver cómo del taller han surgido muchos dramaturgos o se han profesionalizado, han perfeccionado su estilo con este sistema de taller que es mucho más horizontal, mucho más colectivo, con esta intención de hacer más una colectividad de intercambio. Tenemos una página que se llama esteladodelteatro.com.mx, en Okey, donde no solamente está mi trabajo, todo mi trabajo como dramaturga, como periodista, como crítica, como maestra, como maestra en el sentido de estar ahí plasmados todos los libros que se han publicado del taller, las lecturas dramatizadas que hemos hecho, las puestas en escena que se han logrado como taller desde hace muchos años, primero en el Foro Shakespeare, después en el Círculo Teatral, al ujú. finalmente en la Casa del Teatro. Entonces, todos estos resultados colectivos que están impresos en esta página de esteladodelteatro.com.mx, pues nos da también una identidad, ¿no? Este lado del teatro no solamente soy yo, porque además este lado del teatro es mi columna que tengo en proceso, este lado del teatro es mi programa de radio que tengo en Código 21 y mi compañía junto con Gema Paricio, que llevamos ya años desarrollándola, sino también este colectivo de talleristas, de alumnos que se han vuelto ya profesionistas, que siguen haciendo su trabajo de manera independiente. Entonces, a mi taller van y viene la gente, ¿no? Es un taller abierto en donde, quiero desarrollar un proyecto, pues órale, se está, y luego se va, y luego llegan otros, y se hace este espíritu colectivo de camaradería, sobre todo con una intención como más de estimularse unos a otros con un espíritu crítico, pero al mismo tiempo con un espíritu de impulsarse y de formarnos, porque el taller que actualmente desarrollo los lunes, como dices tú, de 7 a 9, pueden en mis redes sociales escribirme en cualquier momento, como Estela Leñero. Em, en ese lugar también leemos mucho, hacemos Okey. ciclos de dramaturgia contemporánea, etcétera, ¿no? Pues esa es la parte como maestra que me emociona. También doy clases en la Facultad de Filosofía y Letras en la UNAM. Estaba dando, por el momento no, pero estaba dando clases en SOGEM. Entonces, pues son otros espacios que ahora como en este momento de mi vida, el ser maestra me significa mucho. Ya. Oye, y para cerrar,
¿Qué consejo le darías a quienes quieren iniciarse en el teatro, como dramaturgos, actores, productores? Pues primero que nada, como que confíen en ellos, que mm, no se juzguen tanto, ¿no? Que vengan a mi taller para poder animarse y aventarse a escribir, si es desde la dramaturgia, y si no, pues convertirse en espectadores, ¿no? O sea, realmente creo que el ser espectador nos enseña muchísimo a lo que se está haciendo de teatro en México, pero también a caminos dramatúrgicos o escénicos que uno puede explorar o que uno puede tener de referencia con otros creadores y estar conscientes de lo que se está haciendo ahora. Ese sería mi consejo. Oye, Estela, ha sido de verdad un gusto hablar contigo y conocer más sobre tu trayectoria. Muchas gracias por compartir tu tiempo y experiencia con nosotros. ¿Quieres agregar algo? Nada más, muchísimas gracias, Juan José, por la invitación. Ya saben, búsquenme en las redes, Estela Leñero o este lado del teatro, que tengo los programas de radio que son piezas radiofónicas, también por si Sí. quieren participar allí y que pueda yo incorporarlos a eso. Y nada más que este lado del teatro.com.mx está abierto para ustedes y aquí estoy para cualquier cosa que me escriban.